Buen día, soy el doctor Absalón Leal del Departamento de Ginecología y vamos a hablar sobre las guías del tratamiento o diagnóstico del cáncer de vagina y vulva. En realidad esta patología maligna de cáncer de vagina y vulva se considera una de las patologías poco frecuentes en que nos enfrentamos los ginecólogos, más así es algo importante el saber el diagnóstico y cómo tratarlas. Como definición, podemos definir, antes de entrar en tema, que cáncer se considera como todo tumor maligno. En otras clases se les va a hablar también de las entidades benignas de vulva y vagina. Hoy vamos a enfocarnos meramente en las cuestiones malignas. Estos tumores normalmente están originados por la pérdida de control en el crecimiento de las células y habitualmente son células, como células malignas, tienen capacidad de reproducción. Y nuevamente, tomando en cuenta el órgano de la vagina, es un órgano que esas células pueden invadir estructuras adyacentes o incluso propagarse y lo que nosotros llamamos como metástasis. Habitualmente, si esto no se diagnostica o no se trata a tiempo, puede llegar a tener como resultado la muerte. Hay que tomar en cuenta que el cáncer de vagina se puede dividir entre cáncer primario y cáncer secundario. Normalmente el cáncer primario es el que meramente comienza en la vagina y es el que se puede catalogar como un carcinoma vaginal. Y el cáncer secundario es el que proviene de otros órganos y por continuidad llega a invadir las estructuras de la vagina. Hay que tomar en cuenta que el carcinoma primario de vagina solamente es el 1 al 3% del cáncer ginecológico, siendo esto relativamente raro. Con mucho más frecuencia cáncer de cérvico-uterino, que es el que tenemos mayor énfasis en diagnóstico, pero nunca hay que olvidar el carcinoma vaginal. Tomando en cuenta el órgano de la vagina que lo rodea muchas estructuras como en su anatomía, estas células cancerígenas pueden ser derivadas de cualquier tejido que rodee o componga la vagina. Pueden venir las células del epitelio, pueden venir células malignas de las glándulas que rodean la vagina, del mismo músculo vaginal, de los vasos sanguíneos, de los nervios y del tejido conectivo de sostén que rodea la vagina. Es por eso que muchos de los cánceres o carcinomas de la vagina, dependiendo su estirpe celular o de dónde viene originado, se pueden dividir en varios tipos, como tumores epiteliales, que son los más frecuentes, que se dividen en escamosos y precursores, que son los que yo me voy a enfocar más en esta clase porque son los más frecuentes. Los tumores mesenquimales o de condiciones similares, otros que se llaman tumores mixtos o epiteliales y mesenquimales, que es un conjunto de varias células, melanocíticos, linfoides y hematopoyéticos y tumores secundarios. En esta clase nos vamos a enfocar en el primer rubro, que es el tumores escamosos y adenomas, que ahorita los voy a explicar más adelante. Hay que tomar en cuenta que el cáncer de vagina y vulva va en relación con la edad, va en una relación directa. Entre mayor edad, mayor incidencia de cáncer de vagina. Es por eso que habitualmente cuando hacemos el diagnóstico son pacientes ya en la tercera edad. Y la verdad es que ahorita me voy a enfocar también mucho en cuanto al tratamiento. Habitualmente estas pacientes traen otras enfermedades concomitantes que también hay que tomar en cuenta para el diagnóstico e incluso para el tratamiento. Otros factores de riesgo para el cáncer de vagina y vulva es la exposición al virus del papiloma humano. En realidad, como todos sabemos, hay serotipos del virus del papiloma que algunos pueden dar cambios en la vagina. Muchos de estos a veces también se diagnostican junto con el cáncer cervicouterino, que vamos a ver en otra clase, pero sí están relacionados como un factor de riesgo para poder padecer también cambios de las células en la vagina, igual que en el cervix, con menos condición cancerígena, pero que sí puede llegar a predisponer. También otro factor de riesgo es haber tenido antecedente de cáncer cervicouterino, como les platicaba en un momento, y esto trae por continuidad la expansión de las células cancerígenas con invasión ya de las células de la pared vaginal, catalogándose ya como un cáncer vaginal. También otras infecciones virales como el citomegalovirus y el herpes puede predisponer a cáncer vaginal con menos frecuencia.
Y se sabe que hay estudios que han relacionado también el tabaquismo dentro de los personales no patológicos, que aumenta el riesgo al doble de padecer cáncer vaginal. Continuando con los factores de riesgo, también procesos inflamatorios vaginales crónicos como uso de pesarios. Normalmente los pesarios los usamos incluso en embarazos, pero como son tiempos muy cortos, en realidad esto no trae un proceso vaginal crónico de inflamación. A veces los usos de pesarios se usan más en pacientes de tercera edad para cuestiones de prolapso uterino, pero cada vez esto está en desuso. También el uso de tampones con mala técnica de uso puede traer procesos inflamatorios vaginales crónicos. No por eso el uso de tampones trae mayor riesgo de cáncer, pero sí el mal uso o mala técnica de uso. Otro factor de riesgo es la radioterapia pélvica por cambio en las células, por cánceres adyacentes a la vagina, puede traer predisposición también. También dentro de lo que platicamos hace un momento de la inflamación crónica vaginal, hay un proceso que se llama adenosis vaginal, que en realidad es cambio del epitelio, pero también secundario a un proceso inflamatorio. De ser un epitelio plano escamoso, cambia a un epitelio columnar y al momento de este proceso de cambio puede predisponer a que las células sigan cambiando hacia un cáncer. También está descrito la exposición intraútero de una sustancia hormonal que se llama dietil-etilvestrol. Este es un medicamento que se usó entre 1940 y 1970 como un medicamento hormonal antiaborto. En realidad ahorita es poco común que sea de esta etiología, ya que las pacientes que estuvieron in útero a exposición de este medicamento hormonal son pacientes ahorita ya arriba de 40 años, que en realidad ya pasaron su proceso para cuestiones de cáncer. Entonces ahorita en realidad es poco frecuente. Y habitualmente el carcinoma que ocasionaba la exposición intraútero a esta sustancia hormonal del dietil-etilvestrol era carcinomas de células claras, que es altamente de replicación celular. Entrando ya al cuadro clínico, hay que tomar en cuenta que normalmente estas pacientes cursan asintomáticas. Normalmente cuando ya empieza a dar síntomas, un cáncer de vagina o vulva es un cáncer ya avanzado o que ya trae invasión a estructuras adyacentes y que por consecuencia trae ya síntomas asociados al órgano que está invadiendo, que ahorita voy a tocar un poquito ese tema. Normalmente se llega a diagnosticar en un porcentaje muy bajo, entre el 10 y el 20% en etapas iniciales, que normalmente el carcinoma in situ o en etapa 1, que ahorita les voy a explicar, es poco probable o es raro a veces diagnosticarlo. La función de nosotros como ginecólogos o como médicos generales es por medio de revisiones periódicas que se debe hacer a la mujer, llegar a detectarlo en una etapa temprana que tiene un buen porcentaje de cura. Hablando de lo que les explicaba ahorita, normalmente los casos que llegan a ser sintomáticos, normalmente es de acuerdo a la estructura que está invadiendo, por ejemplo, trayendo síntomas vulvares o vaginales como dispareunia, sangrados vaginales anormales y ya cuando se llega a presenciar un tumor vaginal en una revisión. Cuando llega a invadir la vejiga puede dar síntomas de poliaquiuria y disuria que a veces desgraciadamente nos podemos llegar a confundir el diagnóstico. Normalmente, como si platicamos hace un momento, una paciente que llega a tener este tipo normalmente va relacionado con la edad, entonces son pacientes de la tercera edad, son pacientes que ya están en la posmenopausia y a veces nos enfocamos cuando nos dicen que traen datos urinarios de poliaquiuria y disuria, a veces lo relacionamos con el estado hipoestrogénico que traen estas pacientes y se nos pueden escapar algunos datos que nos pueden estar hablando de células dentro de la vagina, pero sí, por eso la importancia de una revisión periódica aun y cuando estén en la posmenopausia. Si la invasión es hacia otros órganos, pues puede dar síntomas intestinales. La clave del diagnóstico es una revisión periódica de las pacientes. Cada vez hacemos más énfasis en que las pacientes acudan al ginecólogo o a su médico de confianza para que sea una revisión periódica. Habitualmente nos enfocamos al cáncer cervicuterino, que por incidencia es de mayor frecuencia. Pero normalmente este tipo de revisiones también se puede llegar a diagnosticar enfermedades de la vagina y de la vulva, que a veces no las sospechamos, pero con una simple exploración física podemos darnos una idea.
Siempre en un examen pélvico, que incluye hacerlo instrumentado con un espejo vaginal, nuevamente para hacer el diagnóstico, ya que se alcanza a ver una lesión, por ejemplo en la vagina, es bien importante hacer esto. Una exploración bimanual. Una exploración bimanual consiste en hacer revisión a través de la vagina y del abdomen para ver si hay afección a otros órganos abdominales como útero y anexos y ver si hay masas abdominales palpables. Otra de las que hacemos en la exploración es el tacto recto vaginal, muy importante para hacer en qué estadio está el cáncer, que ahorita les voy a explicar, ¿no? Con el tacto recto vaginal podemos revisar las paredes de la vagina, podemos ver el tabique recto vaginal y si hay afección de estas células hacia las paredes pélvicas. Dentro del mismo diagnóstico hay que tratar de evaluar los ganglios inguinales y femorales para ver si hay invasión o diseminación linfática. Y nuevamente lo que les explicaba ahorita, la especuloscopía nuevamente es por medio de un espejo a través de la vagina, tratar de revisar todas las paredes. A veces nos vamos directamente a revisar el cérvix y no, nuevamente una especuloscopía empieza desde la vulva a revisar labios mayores, labios menores, ver cómo está su composición y todas las paredes de la vagina, que a veces nos pueden escapar esos diagnósticos y nos vamos directamente al cérvix. Y nuevamente las especuloscopías nos ayudan para tomar muestras de células que son a veces que se toman después a tinciones, como por ejemplo el Papa Nicolau, y nos ayuda para ver células anormales. Y otra que cada vez lo estamos en más uso es el uso de la colposcopía. Antes la colposcopía es por medio de microscopios, nos ayuda para ver, y también por medio de tinciones nos ayuda para ver células anormales. Nuevamente con esta colposcopía nos ayuda mucho para hacer biopsias. El gold estándar o la forma única para hacer el diagnóstico o el diagnóstico de certeza es por medio de biopsias. Y normalmente las biopsias las hacemos dirigidas por colposcopía. Al momento que usted coloca el colposcopio y se ve la vagina, se ponen tinciones y en células que son anormales se toman biopsias. Eso es para ver de qué estirpe celular viene el cáncer, como platicamos al principio. Ya los estadios a veces nos ayudamos en otro tipo de estudios. Esto solamente es para ver qué tipo de células son las con las que vamos a estar tratando y poderlas tratar. Lo que les decía ahorita, normalmente también nos ayudamos con la tomografía axial computarizada, normalmente cuando sospechamos que la enfermedad ya no está meramente en la vagina, sino que ya tiene afección hacia las paredes o se está yendo hacia órganos internos. Y eso nos ayuda mucho para poner etapas y eso ayudar para el tratamiento. Y lo que les explicaba al principio, normalmente las pacientes con cáncer de vagina generalmente son pacientes de edad avanzada, en ocasiones con comorbilidades, y siendo esto es importante para el tratamiento. A veces son pacientes con obesidad, a veces son pacientes con diabéticas, hipertensas, a veces son pacientes que ya están tratando otro tipo de enfermedades y esto es un hallazgo durante su revisión. Y muchas veces la edad nos ayuda como para hacer un tratamiento mejorando la calidad de vida y tratando de curar a la paciente. Entrando ya al tratamiento de cáncer vaginal y vulva, todo el tratamiento va enfocado a en qué etapa clínica se está diagnosticando el cáncer. Por eso primero voy a explicarle las etapas y luego ya me voy a meter directamente al tratamiento dependiendo de etapa. La etapa 0 nuevamente es conocida como carcinoma vaginal in situ. Habitualmente, como todos los cánceres que se catalogan in situ, antes solamente están invadiendo la parte del epitelio. Son cáncer que no tienen invasiones ni laterales ni profundas y esa nuevamente es la etapa que queremos diagnosticarlos porque el porcentaje de sobrevida está arriba del 80%. La etapa número 1, que es nuevamente conforme va avanzando en número, es conforme va avanzando más las células. La etapa número 1, normalmente la dividimos en escamosas y adenocarcinomas porque dependiendo del estirpe celular también es el tratamiento que se recomienda. Y la etapa número 1 normalmente la dividimos en dos. En etapa número 1 que afecta el tercio inferior de la vagina y etapa número 1 que afecta el tercio medio y superior. Y de esta invasión del tercio inferior normalmente los subdividen como tumores menores de 0.5 centímetros de grosor y menos de 2 centímetros de extracción y que sea de bajo grado celular.
Y la otra subdivisión es un tumor mayor de 5 centímetros de grosor y mayor de 2 centímetros de extensión o de alto grado. Si se dan cuenta, nuevamente esta etapa 1 es la que está más dividida. La etapa 1 la divides tercios de vagina y después qué tanto está invadiendo, qué tan grande, porque es normalmente el más frecuente que vemos o que se diagnostica. Es por eso que es importante a veces estratificarlo en estos subgrupos para dar un buen tratamiento. La etapa número 2 nuevamente ya está invadiendo la mayor parte de la pared de la vagina sin llegar a paredes pélvicas. La etapa 3 está invadiendo la pared pélvica sin afectar ganglios linfáticos. Y la etapa 4 se divide en dos, etapa 4A y etapa 4B. Y la etapa A es con diseminación a órganos vecinos y B con diseminación a órganos distantes o con diagnóstico de metástasis. Esta es una imagen más o menos para especificar el estadio, tomando en cuenta que todo esto es la vagina y el estadio 0, que es el que vemos más a la orilla, normalmente estamos viendo que el tumor solamente está invadiendo las paredes del epitelio. Estadio 1 está invadiendo la mayor parte del epitelio sin llegar a la pared de la vagina, estadio 2, estadio 4, que es cuando ya hay metástasis. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo el estadio, conforme vamos avanzando, es la magnitud de invasión hacia la vagina. Ya un estadio, un tumor grado 4, pues ya son con metástasis. Enfocándonos al tratamiento en etapa 0 o carcinoma in situ, hay que tomar en cuenta que lo ideal es diagnosticarlo en esta etapa, porque la verdad es que ustedes van a dar cuenta que el tratamiento de la etapa 0 o in situ tiene todavía muchas modalidades de tratamiento con un buen porcentaje de cura. Ahorita lo que estamos usando mucho es la cirugía láser, que es la representación, es aparato que colocamos en la vagina, y lo que hace la cirugía láser es que por medio de radiofrecuencias hace que las células vayan cambiando, y normalmente son varias sesiones que se realizan. Otra es el uso de 5-fluoracilo al 5% como quimioterapia atópica, que son cremas que se colocan directamente en la vagina. Otros tratamientos, dependiendo la localización, tratando de no entrar a vejiga y el recto, pues la excisión local ampliada con o sin injerto de piel, y la vaginectomía parcial o total con o sin injerto de piel, que ahorita voy a explicar y voy a poner fotos de eso. Otro tratamiento para la etapa in situ, un poco diferente a la cuestión del uso del láser, es la braquiterapia intracavitaria. Normalmente esta se debe de aplicar en toda la mucosa vaginal, ya que normalmente el cáncer de vagina es multicéntrico, no es solamente de un solo foco. Normalmente a veces cuando ya hay células en un lugar puede haber en otras áreas y que no llegamos a verlo. Entonces por eso la braquiterapia es importante aplicarla en toda la mucosa, desde la vulva hasta el cervix, para que el tratamiento sea completo de toda la vagina, y así que no se nos vayan a escapar células que no alcanzamos a ver. Con esto se llega a tener hasta un 90% del control local. Y la radioterapia, por medio de esto, solamente está indicada en caso de que haya recurrencia. Por ejemplo, la braquiterapia se utiliza, y en caso de que en el seguimiento se llegue a hacer diagnóstico nuevo, ya está indicada la radioterapia. Entonces, normalmente en la etapa 0 no está indicada la radioterapia, solamente en caso de recidiva o recurrencia. Aquí nada más quise ponerle unas fotos de cómo es la braquiterapia. Normalmente son módulos que se colocan en la vagina, y son tratamientos directamente vaginales, donde se trata de abarcar todas las paredes vaginales para tratar de tratar todas esas células. Avanzando en etapas, seguimos con la etapa número 1, que es donde ustedes recuerdan que normalmente tenemos toda la división de acuerdo al lugar de afección y al grosor o al tamaño del tumor. En la etapa número 1, hablando de células escamosas y limitadas al tercio inferior, en este tipo de tercios de afección, antes está indicada la vaginectomía total o subtotal. Vaginectomía, retirar la vagina total o subtotal, que ahorita voy a poner unos dibujos para explicarles cuál es la diferencia. Si la afección está en la vulva, se puede hacer una vulvectomía, y
Si acaso llegara a ser con afección de la horquilla vulvar, puede ser una vulvectomía superior. Y normalmente ya cuando se encuentra en una etapa 1, que sabemos que ya está invadiendo más de la pared de la vagina, se recomienda la linfadectomía pélvica inguinal bilateral en todos los casos para evitar cuestiones de recidivas o invasión a órganos adyacentes. Este es un dibujo de un libro donde demuestra, muchas veces me han preguntado cómo se llega a hacer una vaginectomía. En realidad, vaginectomía es retirar todas las paredes de la vagina, que quirúrgicamente es una cirugía muy invasiva. Normalmente estas pacientes, al final de retirar la vagina, la cuestión de reconstrucción es algo complicado y tiene que ser por cirujanos altamente especializados para no traer complicaciones ni lesiones, tomando en cuenta que la pared anterior de la vagina tenemos a la vejiga y en la pared posterior de la vagina tenemos el recto sigmoides, y tratar de no dañarlos durante la cirugía. Este es un ejemplo de histerectomías. Ahorita estábamos hablando de vaginectomías. Este es tratamiento de histerectomía. Histerectomía es retirar el útero, que muchas de las veces en los estadios que siguen se tiene que realizar. Solamente les puse esta foto para que ustedes vean. Normalmente la histerectomía total, que es la que está en el cuadrante superior izquierdo, normalmente es retirar meramente el útero con el cervix, que es el cuello uterino. Normalmente una histerectomía total se trata de dejar los ovarios y la vagina. En el siguiente ejemplo están las histerectomías total o salpingofrectomía, que es ya salpingofrectomía, es retirar las salpinges o trompas de falopio junto con los ovarios. Y la esterectomía radical, que habitualmente se retira ovarios, trompas de falopio, útero, cervix y parte de la vagina. A veces se toma en cuenta tercio superior o tercio medio. Continuando con el tratamiento, ahorita ya platicábamos del tratamiento de la etapa 1 del tercio superior, ahorita es del tercio inferior. Nuevamente, en pacientes con afección del tercio inferior con tumores pequeños de menos de 5 centímetros de grosor y menos de 2 centímetros de extensión, y aparte que sea de bajo grado, los tratamientos es la vaginectomía total o subtotal, retirar la vagina, la vulvectomía en caso de afección de la horquilla, como lo dijimos anteriormente, y la infectomía pélvica inguinal bilateral en todos los casos, como platicamos, para evitar afección de órganos adyacentes. Y nuevamente, para evitar una cirugía grande y mutilante, se puede aplicar braquiterapia intracavicaria en toda la mucosa de la vagina, para con eso tratar de ayudar un tratamiento previo antes de la cirugía con buenos resultados. Esta es una foto de cómo queda la pieza de patología en una cirugía de excentración pélvica anterior. Nuevamente, a esta paciente se le retiró el útero, las trompas de falopio, los ovarios, y se hizo aquí en la parte interna está el cervix, y todo esto son los órganos hacia el exterior. Nuevamente, aquí es la vagina, y todo esto es parte de las paredes pélvicas que están alrededor de la vagina, que son los órganos que rodean, que incluye también los ganglios linfáticos. En algunas etapas de células escamosas que está limitado a la vagina del tercio inferior, en tumores ya más grandes, ahorita estábamos hablando de tumores pequeños, en tumores más grandes, por ejemplo, arriba de 5 centímetros de grosor o más de 2 centímetros de extensión o de alto grado, en ocasiones las cirugías es complicada o de poca ayuda. Nuevamente, en estas pacientes ya son las primeras candidatas a radioterapia externa y braquiterapia. Y dependiendo cómo sea el resultado de estos tratamientos, es cuando ya se decide si llegan a ser operables o no, que las mayorías no, por tratarse de tumores más grandes. Es lo que platicábamos ahorita, células escamosas, tercio medio superior, solamente es un resumen de lo que en realidad ya está de lo que platicamos, lo que está indicado como tratamiento. Ahorita estábamos hablando de células escamosas. Nuevamente, el adenocarcinoma, si se dan cuenta, en la etapa 1, nos tenemos que ir
un poco más invasivos, tiene que ser una vaginectomía total o subtotal, linfadenectomía pélvica e inguinal bilateral en todos los casos para evitar por continuidad y la histerectomía radical, que es la que ponemos en las diapositivas anteriores. Todo eso es la etapa 1. Acuérdense, etapa 0 in situ, etapa 1 por divisiones de acuerdo al sitio de afección y al tamaño. Pasando a la etapa 2, nuevamente ya se empieza a tratar igual si es de células escamosas o adenocarcinoma. En etapa 1 sí se hace diferenciación. En etapa 2, a partir de la etapa 2 ya es igual el tratamiento escamosas o adenocarcinoma. Nuevamente el tratamiento, si ustedes se van a dar cuenta, entre la etapa es mayor, el tratamiento es más agresivo en la cuestión quirúrgica o más invasivo. Aquí está indicada la vaginectomía total o la exenteración pélvica, que es la foto que veíamos ahorita, más radioterapia. Y el control es del 60 al 90% y el porcentaje de metástasis, aquí ya empezamos a hablar de metástasis en recidivas hasta en un 20%, donde ya cambiaría la etapa de una etapa 2 a una etapa 4. El tratamiento de la etapa 3, recordando el dibujo aquel que vimos de la invasión de las células, ya es la vaginectomía parcial o total, la parametrectomía. Los parametrios son los tejidos que rodean al útero y al cérvix. Nuevamente es parte del ligamento ancho, tomando en cuenta también todos los pliegues que hace el peritoneo en la pared anterior y posterior del útero. Paracolpectomía es retirar todo lo que está alrededor del cérvix, linfadenectomía pélvica, pélvica y aórtica, más aparte radioterapia interna y externa. Entonces, no sé si se acuerdan alguna de las diapositivas al principio que decíamos, estas pacientes habitualmente son pacientes de edad avanzada. Solamente una paciente, por ejemplo, de 90 años, que se hace un diagnóstico de un cáncer vaginal etapa 3, a veces es difícil por todas las enfermedades que nos llega a aguantar este tipo de cirugías. Entonces a veces se hacen radioterapias y braquiterapias, como mencionamos en las diapositivas anteriores, como un tratamiento paliativo, a lo mejor no de cura, pero que sí nos mejore la calidad de vida sin llegar a hacer esto, pero para cuestiones de clase, este es el tratamiento en la etapa 3 de cáncer de vagina. En la etapa 4, si recuerdan, se dividía etapa 4A y B. La B es la que tenía metástasis, es donde ya está indicada la quimioterapia. Antes no habíamos tocado el tema de quimioterapia, solamente se toma en cuenta cuando etapa B, cuando tiene ya metástasis. Y la etapa 4A, que es con afección a ganglios, nuevamente todas las pacientes requieren radioterapia externa y cirugía de extensión pélvica y reconstrucción vaginal en los casos que se puedan. Cuando ya estamos en la etapa 4B y que hablamos de metástasis, normalmente los órganos que normalmente se llegan a afectar es por afección ósea, otra afección retroperitoneales e incluso pueden llegar a afecciones supraclaviculares. Estas etapas de metástasis ya normalmente son pacientes con un cáncer muy avanzado que en realidad no se llegó a diagnosticar a tiempo. Acuérdense que el plan o nuestra función como doctores es detectar esto en etapa 0 o máximo 1 para que el tratamiento tenga un porcentaje de sobrevida alto o mejor. Dentro de las complicaciones del cáncer habitualmente van relacionadas a la radioterapia. Como sabemos, la radioterapia tiene a cambiar el comportamiento natural de las células y están descritas las complicaciones de la radioterapia como la sequedad y atrofia vaginal, pérdida del vello púbico en los casos que exista, fibrosis y estenosis de la vagina, cistitis y proctitis aguda, fístula recto-vaginal que no son tan poco frecuentes, necrosis vaginal, linfedema y estenosis uretral. Si se dan cuenta, normalmente son complicaciones locales de la vagina por radioterapia directamente a la mucosa vaginal. Esta tabla de sobrevida a los 5 años es algo importante. Ustedes se dan cuenta que de un 84 a un 17% hay mucha diferencia. Esta etapa 1 de cura, de sobrevida a los 84 años, es mucho mejor cuando se detecta en etapa 0, que se reporta arriba del 90%.
pues etapa 0 es solamente un carcinoma in situ. Muchas veces después de hacer esto es de tratarlo con las cirugías, quimioterapias o radioterapias en su caso, es qué hacer después. Normalmente son pacientes que durante el primer año, si se dan cuenta, hay que estar revisando mínimo 4 veces al año, cada 3 meses. Y normalmente es para hacer citocolposcopías, o sea, tomar células de la vagina y mandarlas a analizar como diagnóstico de escrutinio o de un seguimiento para ver células anormales. Y conforme se van haciendo las células negativas y vamos avanzando, el segundo año son cada 4 meses, cada 6 meses durante el tercer año y cada año hasta los 5 años. Se supone que si a los 5 años ya no llega a haber células anormales vaginales, se puede hablar de una curación, más sin embargo ya tiene que seguir con seguimientos cada año. ¿Qué hacer? ¿No? Cuando se llega a hacer el diagnóstico, de un primero a un segundo nivel de atención, normalmente cuando se llega a encontrar citologías patológicas o colposcopías del tipo de virus del papiloma humano, cuando se llegan a diagnosticar neoplasias intracervicales o intravaginales. Normalmente cuando se llega a hacer diagnóstico de eso por la alta sospecha de un cáncer vaginal o vulvar, hay que referir de primer nivel a segundo nivel para atención por especialista. Y de tercer nivel a segundo nivel de atención, cuando ya se descarta el diagnóstico, o sea, cuando llegan pacientes con este tipo de células que normalmente son papanicolaos y se llegan a hacer diagnósticos, si la paciente se descarta el diagnóstico, se puede mandar ya a un segundo nivel de atención, o pacientes después de los 5 años que platicamos del seguimiento, se pueden ya a mandar seguimiento anual a un segundo nivel. Y sería todo.